Tundis, bueno, se rumoreó mucho acerca de la posibilidad de que usted ocupe algún cargo en el gobierno. ¿Tuvo algún contacto con Alberto Fernández o su equipo en los últimos días? No, yo con Alberto Fernández no tengo contacto desde una reunión de intendentes que se hizo en Malvinas Argentinas antes de las elecciones, y jamás volví a hablar con él, jamás me crucé con él. Me entero por lo que dicen los medios, pero de todos modos yo tengo 2 años más de mandato y voy a estar en el lugar que decida el presidente para trabajar. Por último, Mirta, la CGT plantea un aumento generalizado para los trabajadores de bajos ingresos. ¿Qué hay que hacer con los jubilados de la mínima para usted? Y establecer cuál es el haber real que tienen que percibir, pero bueno, todo va a tener que ver con la recaudación, hasta dónde se pueda modificar y establecer cuál es un haber mínimo para jubilados, porque yo lo digo siempre, aquellas personas, lo decía el sábado en una reunión en Ramos Mejía de distintos sectores sindicales, que también tienen que tomar conciencia los sindicatos a la hora de las paritarias, porque si un sindicato establece que sus trabajadores en su actividad, su haber básico es de 12.000 o es de 20.000 pesos y la empresa se va a limitar a pagarle ese salario básico, quizás le pague en negro. Claro. La diferencia, esa persona que se va a jubilar con un haber mínimo. Por eso hay tantos haberes mínimos, porque en la actividad han tenido salarios muy magros. Entonces hay una responsabilidad consensuada en todos los sectores. No es caprichosamente que se le pague un haber mínimo al jubilado porque quiere. Lo que pasa es que han tenido sueldos muy bajos en la actividad. Y si uno gana 50.000 pesos, pero de los cuales a mí me hacen aportes sobre 20.000, no voy a cobrar sobre los 50.000, voy a cobrar sobre los 20.000, y por eso está desfasado. Después veremos cuál es el haber real mínimo que tienen que pagar un gobierno. Por eso es la importancia de bajar las tarifas o dar una tarifa social real para los sectores vulnerables. Por eso es importante que no les cobren los medicamentos a los jubilados con enfermedades crónicas, porque es plata que le queda al jubilado para usarlo para sí mismo. Por eso es importante establecer cuáles son los impuestos que van a poder pagar los jubilados con determinados haberes, y en esto van a tener que acordar también los municipios, porque esto no lo establece el gobierno, pero puede establecerlo un gobierno, pero es decisión de cada gobernación y de cada intendencia, y es forma de ayudar a los sectores más vulnerables. Y después, bueno, veremos si la recaudación aumenta, porque obviamente hay más trabajo, se recauda más en aportes y contribuciones, se recauda más por impuestos, por el consumo. Realmente quizás pueda mejorarse el haber de la gran mayoría de los jubilados, que son haberes mínimos, pero también acá a partir de aquellos sindicatos que comiencen a pactar para sus trabajadores cuál es el haber de base mínimo, y que no sean a veces haberes tan bajos a veces. Tundis, última pregunta por lo menos de mi parte. ¿Debería volver la moratoria para las jubilaciones y eliminarse esta pensión universal para adulto mayor que entrega el 80% de la jubilación mínima? Pues es una pregunta que preocupa a muchos adultos mayores. Para mí sí, porque en definitiva la persona durante toda su vida estuvo consumiendo, y cuando digo que el sistema es mixto de aportes y contribución y de impuestos, el IVA es el mayor impuesto que se recauda dentro del sistema, y la gente estuvo aportando de alguna manera al consumir. Pero por otro lado hay mucha gente que trabaja. Lamentablemente seguimos siendo un país que no es muy serio y que tiene muchos trabajadores en negro. Entonces es elegir entre trabajar y aceptar las condiciones que te ofrecen, o quedarse sin trabajo y no llevar dinero a tu casa. Ese es un problema cultural en nuestro país, y que quizás cuando se levante la presión tributaria, que es tan grande en nuestro país, empecemos también culturalmente a cambiar y decir, bueno, vamos a tomar gente porque tengo más beneficios haciendo mis aportes de impuestos y pagándole lo que le tengo que pagar y blanqueándolo, que estar en negro. Y la verdad que dentro de nuestro sistema el problema mayor es
es ¿no? Cambiar la mentalidad cultural que hoy tiene nuestro país y en beneficio de la gente, en beneficio del Estado mismo. Pero antes el Estado debería hacer que vuelva la moratoria jubilatoria. Totalmente, porque es una forma también de aportar. Imagínense que hay gente que tiene 24 o 25 años aportados, pero no llega a los 30 años, especialmente el hombre que no tiene ningún tipo de moratoria que le permita compensar esos 5 años. ¿Es justo que pierda esos 25, 20 y pico de años, o 20 años, o 15 años, porque no llegó a los 30 e ir a una una pensión universal al adulto mayor? Entiendo que aquel que no tiene ningún tipo de aporte, de alguna manera es una salida y no puede ni siquiera pagar una moratoria, es una salida, pero me parece injusto para que aquel que sí pueda o que tiene años trabajado, porque recordemos que hoy hay mucha gente, ya no tenemos más el trabajador de 30, 40 o 50 años de trabajo en una misma empresa. Hoy llegar a los 10 años es como mucho. Hay mucha gente que a los 50 años se queda sin trabajo y por la edad que tiene no vuelve a incluirse y trabaja en negro. Entonces, la verdad que considero que es una forma igual de recaudar, porque la moratoria hace que pague la persona, no es que es gratuitamente, y yo estoy de acuerdo. De hecho, que se hablaría muy mal de mí porque yo tengo mi proyecto presentado de moratoria permanente. Mirta, ¿cómo le va? Habla Rinconet. Le quería hacer una pregunta. Una ventaja adicional de la vuelta de las moratorias podría ser que la diputada Carrió, que presentó ahora su pedido de jubilación y que no tiene suficientes años de aportes, pudiera obtenerla, ¿no? No sé si no tiene los años de aporte, porque puede... Parece, por lo que leímos en los diarios, no tendría suficientes años de aportes, pero pareció que era una buena manera volver con las moratorias para darle una mano. Sí, no, estaría bueno, ¿no? Que cada uno, hay muchos diputados que han hecho uso de la moratoria para compensar los años faltantes, No se crean que no han hecho uso. Hay muchos que quizás poquitos años, pero lo han utilizado para compensar. Claro. Y me parece que es equitativo darle la posibilidad a todo el mundo de que puedan compensar, porque en otros países del mundo la gente aporta. Quizás la diferencia es que cuando terminan de pagar la deuda recién se puedan jubilar, pero le dan la posibilidad de pagarlo de alguna manera para poder compensar los años que le faltan. No, además, de parte del oficialismo de Cambiemos hay como una propensión a cierto tipo de moratorias, por ejemplo las moratorias de quienes tenían dinero no declarado, y que eso pareciera que es legítimo, pero las moratorias jubilatorias no, es un tema complejo. Bueno, porque a este gobierno nunca le interesó los pobres. Sí, eso es cierto. Lo estás diciendo, le interesó los poderosos con mucho dinero. Blanqueos hubo en todos los gobiernos, entonces uno no puede decir este gobierno hizo blanqueos. Todos los gobiernos han hecho un blanqueo. Lo que pasa es que este gobierno hizo blanqueos para su gente, y cuando se le impuso, que en ese momento Felipe Solá incorporó un artículo que no podían blanquear los familiares de quienes gobernaban, y a la semana esto se consensuó con las comisiones, y a la semana de haber salido la ley saca el decreto que les permite. El tema es que tampoco permitieron en el presupuesto del año 2019 incorporar un punto más de impuesto para aquellos que han dejado el dinero afuera, para poder darle al que menos tiene acá, y también se han negado, por eso no acompañamos el presupuesto de 2019. Esto demuestra para quienes quisieron gobernar este gobierno, para los que más tienen, y al pobre que quizás trabajó toda su vida, lo más probable que trabajó toda su vida, que muchas veces aceptó haber trabajado en negro para poder llevar el pan a su casa, no le permiten moratoria porque son pobres. ¿Y cómo se va a hacer para volver a fortalecer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que solía ser un sostén del régimen jubilatorio? Justamente ese era su rol, y Cambiemos lo debilitó voluntariamente, ¿no? Porque ese era su objetivo. Sí, va a tener que cumplirse con el abanico de inversiones. A lo sumo se
si se considera el que esté a cargo del Fondo de Garantías que ese abanico de inversiones tiene que modificarse, deberán enviar un proyecto al Congreso para aprobar cuáles son las inversiones, y eso utilizarlo no para las empresas amigas, sino obviamente en que si hay un préstamo, que ese préstamo no sea como el que se le dio a la gobernadora, porque la inversión del Fondo de Garantía establece qué porcentaje en moneda extranjera, qué porcentaje en plazo fijo, qué porcentaje en temas inmobiliarios, qué porcentaje en acciones y demás. Entonces, obviamente que las inversiones deben cumplirse en ese menú de inversiones. Si con el que se haga cargo considera que debe ser modificado, y bueno, deberán mandar un nuevo proyecto al Congreso para modificar el menú de inversiones, y posteriormente, como estaba diciendo recién, que cuando se hacen préstamos, como se hizo al gobierno de la provincia de Buenos Aires el año pasado, donde se le prestó 24.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires al 12% de interés, cuando al jubilado le prestaban al 48, al 50 y al 60% de interés, la verdad que es estar beneficiando a un gobierno provincial deficitario y financiando ese fondo. Ese fondo tiene que ser un fondo que se maneje quizás a través de un banco social, a través de, siempre mi idea era decir la creación de un banco social con el Fondo de Garantía para establecer cuáles son las inversiones y demás, que quizás se invierta para préstamos a pequeñas y medianas empresas para que inviertan y que tomen más personal. Pero esta es mi idea, yo no soy economista, absolutamente estoy lejos de poder dar una opinión sobre inversiones y demás, quizás el sentido común al hecho de trabajar durante tantos años en el sistema previsional, pero bueno, creo que quien se haga cargo del Fondo de Garantía va a ser una persona totalmente consciente de cómo se deben invertir y no regalarle el dinero a empresas amigas como hizo este gobierno o al mismo gobierno para pagar deudas. Claro, absolutamente. Mirta, muchísimas gracias por conversar con nosotros en el Destape. Gracias a ustedes. Hablamos con Mirta Tundis, diputada del Frente Renovador.